todos y vamos a entrar al estudio. Hoy tenemos una enseñanza muy especial, muy práctica, muy necesaria para todo el creyente. Especialmente vamos a tratar con algo que por lo regular las personas necesitan saber cuando estudian la palabra de Dios, la correcta interpretación y tener herramientas para interpretar correctamente y así evitar que una manera inadecuada de interpretación nos puede llevar a una aplicación inadecuada. Y por eso tenemos personas a veces asumiendo tantas cosas. Pues que pensé que la Biblia dice esto y actué de esta manera, y pensé que la Biblia dice lo otro y pensé lo otro. Y justamente cuando alguien va a una consejería, y especialmente una consejería bíblica, no podemos decirle, es que yo creo, es que yo pienso. Tenemos que decirle, es que la Biblia dice así, es que la Biblia informa de esta manera, es que la Biblia trata esta situación de esta manera. Y es como tenemos que nosotros aprender a tratar con nuestras vidas, a tratar con lo que dice el Señor en su palabra. Tenemos que aprenderlo a través del conocimiento de su palabra. Enviamos un saludo a las personas que nos ven, especialmente los que están afectados con salud. Tenemos personas muy lindas como el hermano Raúl Castañeda, estamos orando por su salud, recuperación de salud, y también Anita Maile tuvo una cirugía. Le mandamos un buen saludo. Entonces nos preparamos ya para entrar en la enseñanza. Ya es el tiempo en que entramos, así es que vamos a orar como acostumbramos aquí en nuestra iglesia. Tenemos una tradición, antes de abrir las escrituras hacemos una afirmación bíblica de lo que es el estudiar la palabra de Dios. Está ahí en Mateo 7:24, donde dice, en esta noche hemos venido, Señor, a edificar nuestra casa sobre la roca. Vengan lluvias, se desborden ríos, soplen vientos, nuestra casa no va a caer porque está construida sobre la roca. Escucho, atiendo, entiendo, discierno, aplico y amo tu palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, hoy con lo que es reglas generales de la interpretación bíblica, vamos a ubicarnos en una especial y después continuaremos con otras más. La mayoría de teólogos que hablan de este aspecto sobre la interpretación, por lo menos hablan de 7 generales, y hay otras especiales que ya las abordamos en una lección anterior. Hoy vamos a hablar de las 7 generales, y en esta noche una de las preguntas que queremos hacer nosotros en cuanto a la lección de hoy tiene que ver con 3 preguntas sencillas, y obviamente va a haber otras más objetivos que vamos a cubrir a través de esta enseñanza en esta noche. Una es, ¿cuál debe ser la prioridad de la recta interpretación? ¿Cuál debe ser la prioridad de la recta interpretación, de la correcta interpretación, de la interpretación que nos lleva a una veracidad en cuanto al conocimiento de la palabra de Dios? Segunda pregunta es, ¿qué principio es fundamental para la apropiada interpretación? ¿Cuáles son los principios fundamentales para la apropiada interpretación? Y como tercer punto, hoy vamos a hablar bastante de este tema, obviamente, y la regla literal tiene 2 partes básicas. ¿Cuáles son? La regla literal tiene 2 partes básicas. ¿Cuáles son? Entonces, dando eso, empezamos hoy con la importancia de la interpretación literal. ¿Por qué es tan importante en la regla de interpretación general? Porque esta es una prioridad de todas las reglas, porque esta de la interpretación literal. Justamente cuando se escribió la palabra del Señor en 3 idiomas a través de 1500 años, y de nuevo siempre digo esto bien claro, que la importancia de que la palabra en sí es tan armoniosa a través de todo ese tiempo, y esos diferentes escritores, más de 40, que escribieron bajo la tutela, obviamente, y la inspiración completa, total del Espíritu Santo. Entonces vemos que esos coautores con el Espíritu Santo, todos concedieron en la misma narración armoniosa, y la iglesia, para que la ciencia y la Biblia, siendo el libro tan sagrado, no tiene error, para empezar, y segundo, la armonía de todos estos tiempos nos lleva a nosotros a una interpretación tan clara que nos lleva a nosotros al crecimiento espiritual. Entonces, la interpretación literal tiene 2 partes que tenemos que estar bien claros en eso, y la primera es
llanamente literal. ¿Qué significa eso? Un lenguaje normal, sencillo y no figurativo. El lenguaje normal, sencillo y no figurativo, y está la segunda parte que es lo que es la parte literal, que es figurativa. Esa significa que usa figuras del lenguaje o simbolismos. Entonces sabemos que la llana o llanamente literal es un lenguaje normal, sencillo, no figurativo. No hay símbolos, sino un lenguaje sencillo. Entonces, al ir allí hay que entender otro principio muy claro y que eventualmente vamos a tocar ese término, vamos a tener una lección únicamente para esto. Y cuando hablamos de la Biblia tiene un sentir, una personalidad de lo que es la parte hebrea. No solamente el Antiguo Testamento, la mayoría fue escrito obviamente en hebreo, el Nuevo fue escrito en griego, y sabemos que hay una parte en el libro de Daniel que es en arameo. Entonces sabemos que esos tres idiomas eran importantes y sobresalientes. Sin embargo, tenemos que tener bien claro que todo el aspecto cultural significativo de la literatura bíblica tiene que ver con el pensamiento hebreo, la base, la raíz. Por eso damos gracias a Dios por el pueblo de Israel, porque es a través del pueblo de Israel, el pueblo semita, que podemos nosotros tener este sabor tan especial de lo que son las Sagradas Escrituras y poder nosotros relacionarnos y poder nosotros interpretar adecuadamente para que podamos tener otros resultados adecuados en nuestra conducta de aplicación. Entonces, vamos a ir a unos ejemplos directamente donde la Biblia, y vamos a tratar con ellos como para dar una ilustración en realidad qué es esto de la interpretación de la palabra del Señor, lo que es la palabra llana literal. ¿Qué es estos ejemplos de expresión llana literal? Miremos, Génesis 2:7. Entonces Jehová, Dios, formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. La palabra, por ejemplo, sopló, es algo literal. Dios dio soplo al hombre. Formó, es otra palabra literal. Dios creó al hombre y entonces le dio su forma al hombre. Del polvo, justamente, el mismo Génesis nos dice que del polvo somos y al polvo volvemos. Justamente habla de la formación del hombre del polvo a la tierra. Ahí no tenemos que extrapolar ningún otro lenguaje, no tenemos que traer entendimientos o tratar de leer fuera del contexto bíblico de lo que está diciendo. Esto es lo que es una interpretación literal. Estamos viendo el lenguaje sencillo. El lenguaje de la Biblia en realidad es un lenguaje sencillo, es una narrativa amorosa de parte de Dios, que usó a sus escritores en su tiempo, en su contexto, en su cultura histórica, en ese momento, usados e inspirados por el Espíritu Santo para que se escribiera esta narración tan poderosa. No es un libro científico, aunque habla de muchas cosas que la ciencia hoy declara de que lo que está en la Biblia es cierto, los arqueólogos y demás descubren tantas cosas que ya están escritas en la Biblia. Entonces de nuevo, no es un libro de texto como algunos tratan de decir de un texto académico, pero es un libro inspirativo, espiritual, escrito con un propósito de transformar vidas, la cual ha hecho por milenio. Ha hecho este libro de transformación de vidas, de culturas y aún de naciones. ¿Por qué? Porque tiene mucho poder la palabra de Dios. No regresa a Dios vacía. Entonces la interpretación literal, ahí vemos todas estas palabras que hay aquí son literales del libro de lo que es lo que es el hebreo y conduce y armoniza aun cuando hay cambios de idiomas y diferentes traducciones. Hoy en día que tenemos las diferentes traducciones que han existido, y también tenemos en nuestros días aún diferentes tipos de Biblias, diferentes versiones, y eso implica muchas cosas justamente en nuestros días, que están tratando de buscar más, indagar más con respecto a lo que es el mensaje de Dios en diferentes idiomas. Entonces también en Juan 8:24 encontramos algo mismo de lo que es literal, llano, literal, que por eso dije que moriréis en vuestros pecados. Jesús hablando
porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. No, Jesús aquí les dice bien claro a esta gente que lo está escuchando a Él, la importancia de creer en Él y creerle a Él. Por eso dije que moriréis en vuestros pecados. A estas personas que no quieren aceptar el mensaje de Jesús, les dice, por eso dije que os moriréis en vuestros pecados. Porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Porque obviamente el único, él dijo mismo, más adelante en el mismo libro de San Juan 14:6, dice, yo soy la verdad, yo soy el camino, yo soy la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Entonces aquí Jesús está hablando algo totalmente literal. Cada palabra es literal. Lo que es la muerte, sin Jesucristo, obviamente, sin Jesús, nuestros pecados no serán borrados. Entonces, si no creemos en Él, en nuestros pecados vamos a morir. Entonces, esto es literal. No hay que interpretar de otra manera, no hay que convertir esto en algo más adelante que les voy a decir lo que es opuesto a lo literal. Bien, Hebreos 9:27 es otra declaración literal. Por eso es tan importante entender, justamente para los que creen, otras religiones creen y piensan que va a una reencarnación, que regresan el hombre reencarnado en otro hombre o tal vez en una bestia. Y Hebreos 9:27 da una declaración afirmativa literal, de nuevo, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Esto es una declaración literal. No hay más que agregarle, ni que quitarle, ni que pensar, ni que indagar. Sencilla, nada complicado. La Biblia no fue escrita para ciertas gentes altamente académicas y dejar por un lado al pobre, al campesino, a la persona que quizás no tenga esos grandes estudios. La Biblia fue escrita para todos, de una manera amplia, hermosa, sencilla, para el académico y el no muy académico, que es algo de aplicar a nivel personal, y por eso está escrita estas declaraciones, como está tan fuerte, y la manera que está establecido para que los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Entonces, ahora vamos a hablar de lo que es ilustraciones de algo literal, pero figurativamente literal, que es otro tipo de expresión que se da y que se usan figuras para darnos la interpretación. Un ejemplo es cuando el apóstol Pablo habla de sí mismo, dice, yo conozco un hombre que fue al tercer cielo, hablando de sí mismo. Yo conozco un hombre que fue al tercer cielo, que vio cosas indecibles, cosas que no podía narrar con su propia boca y describir con su propia boca. Algo igual cuando vemos al Apocalipsis, al apóstol San Juan, hablando de todas estas cosas que él ve y todo este lenguaje figurativo, tiene que hacer todo este lenguaje literal figurativo a través de lo que él puede ver, porque para enseñar a las personas y dar esta declaración, esta narración tan importante, esta revelación de los últimos tiempos, lo que estaba viendo Juan quizás era algo tan avanzado que él no podía describir lo que él veía a medio del contexto de él. Él no podía describir, por ejemplo, aviones volando y él no podía describir esos aviones en guerra y lo demás, pero eventualmente lo que él escribe hace muchas figurativas, palabras figurativas, literalmente, para darnos un entendimiento de lo que él está tratando de describirnos con el lenguaje que él conocía en su tiempo y con las cosas que él conocía a su tiempo. Entonces, continuando lo que también en Lucas, sucede algo muy interesante. Llegan los fariseos a hablar y ven a Jesús, y Lucas en 13, 31 al 32 dice, aquel mismo día llegaron los fariseos diciéndole, sal y vete de aquí. Los fariseos ayudando a Jesús, qué interesante, ¿verdad? Y vete de aquí porque Herodes te quiere matar. Vienen a darle a Jesús justamente un aviso, una alarma de lo que estaba pensando hacer Herodes, que era algo cierto. Y les dijo, id y decía aquella zorra, he aquí hecho fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. De nuevo, aquí encontramos este lenguaje tan figurativo del Señor Jesucristo cuando habla de Herodes y lo habla de él como una zorra. Aún en nuestra traducción en español es una figura
una figura femenina. Y sabemos que Herodes tenía muchos problemas aún con su identidad sexual. Los que han estudiado bien de su personalidad y demás han descubierto muchas cosas que él tenía aberraciones muy fuertes. Entonces Jesús dice zorra. ¿Y qué es una zorra? Obviamente es un animal que anda tras de la vid y trata de astutamente sobrevivir. Y era exactamente la conducta de Herodes. Él trataba de sobrevivir. Y por eso Jesús hace aquí una palabra literal, figurativa de zorra. Todos entendemos, la mayoría de personas que de alguna manera han visto alguna vez, ya sea por televisión o han estudiado de lo que es el carácter, el temperamento de una zorra, qué hace para sobrevivir. Entonces entienden por qué Jesús declara a Herodes como una zorra. Y de nuevo, no es que Herodes sea una zorra, literalmente un animal, simplemente tiene una conducta y una manera de hacer las cosas como una zorra, tratando de sobresalir. Bien, Jeremías 17:1 dice otra narración muy especial, dice: el pecado de Judá escrito está, con cincel de hierro y con punta de diamante, esculpido está en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares. Note toda esta excelente manera de describir algo, pero lleno de un lenguaje figurativo. Sí, hay un problema de pecado del pueblo, literalmente, y lo describe Jeremías como una forma de prosa, de poesía, explicando de lo que el pecado estaba haciendo y cómo estaba escrito con cincel de hierro y con punta de diamante. Sabemos que el diamante es cortante. Y esculpido está en la tabla de su corazón. Está hablando del pueblo de Dios, de su pecado, y está escrito qué es el pecado de ese pueblo y de los cuernos de sus altares. Entonces, literalmente uno no puede llegar y decir, bueno, vamos a excavar, vamos a descubrir si en los cuernos de los altares estaba escrito este pecado. Esto es directamente una declaración de parte del profeta del pecado del pueblo y usando un lenguaje figurativo que era muy digno de los profetas. Lo hace Ezequiel, lo hace Daniel, lo hace también Isaías. Un lenguaje siempre figurativo para tratar con circunstancias que está viviendo el pueblo de Dios y los mensajes que Dios le está dando al pueblo para arrepentimiento. Entonces, el significado de las palabras se determina según Dennis Mack, con lo que es el libro de método de estudio, dice lo siguiente, que el significado de una palabra se determina, uno, por su definición básica. Sabemos que en las traducciones y demás se pierde algo, obviamente, de lo que es la cultura y lo que es el significado de los idiomismos que hay dentro de la cultura hebrea. A no ser que tenemos que nosotros que buscar y estudiar, indagar, entonces podemos entender y conectar. Segundo, todas las palabras se terminan por la forma como una palabra en particular es usada en cualquier otra parte de las Escrituras. Sabemos que hay que mirar también el contexto de cada palabra según donde está. Y obviamente, de nuevo, número 3, por el contexto que la rodea, el ambiente en que una palabra está. De ahí determinamos el significado. Entonces, aquí hay un peligro que tenemos que todos prevenirnos. Y es el cuidado con lo que es la alegoría, lo que es la alegorización. La alegoría significa que muchas veces se toman ciertas cosas y se empiezan a simbolizarlas cuando en verdad son literal. Cuando yo era joven creyente y estaba buscando de Dios, una vez escuché a un predicador muy reconocido y él estaba usando la historia de Abraham cuando le dijo a su siervo que le buscara una esposa a su hijo Isaac y tuvo que ir a donde la parentela de su esposa Sara y tuvieron que ir a buscarle una esposa a Isaac, y entonces allí fue y se encontró justamente el siervo frente de una fuente donde él estaba buscando para beber, y le ayudó a una jovencita llamada Rebeca,
Y entonces fue como vino la conexión y resultó que eventualmente Rebeca la llevaron a presentarla a Isaac y así fue como se casaron. Bueno, Isaac, una persona real, Abraham, una persona real, el siervo de Abraham, una persona real, Rebeca, una persona real. ¿Qué sucede? Que este predicador estaba predicando y estaba diciendo que este era un ejemplo de Abraham el padre, Isaac el hijo, Rebeca la iglesia, el siervo el Espíritu Santo. Y yo pensé, wow, qué fuerte revelación, y estaba todo entusiasmado. Pero más adelante, cuando empecé a estudiar seminario, me di cuenta, no está correcta. Era solamente una alegoría incorrecta. ¿Por qué? Porque esa gente fue real. Pero aunque él trató de espiritualizar el tema histórico y poner a estas personas como símbolos, proyectando ellos como símbolos, una cosa es decir, José, un símbolo de Jesucristo, sufrió, padeció la traición, la traición y todo eso, y proveyó salvación a sus hermanos y a Egipto por lo que él hizo, por lo que Dios le habló a él y él proveyó para que cuando vino la hambruna hubo comida. Podemos decir algo por el estilo, pero no llegar al punto de decir que José es Jesús, un ejemplo, o decir que la vida de Jesús es exactamente como Jesús, por lo cual no es verdad. Entonces tenemos que tener cuidado con el tema de lo que es alegorización, que es tratar de sacar símbolos, extrapolar símbolos para hacer una revelación que no es correcta. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Por eso es importante que cuide lo que dicen los predicadores y usted véngase a la palabra y descubra por sí mismo, incluyendo al maestro Jorge Cárdenas. Entonces, ¿cuál es el peligro de alegorizar? Porque es lo opuesto, alegorizar es lo opuesto de tener un sentir correcto de la palabra. Entonces, ¿qué pasa con este peligro? Uno, que oculta el verdadero significado del texto. Dos, es demasiado subjetiva y personal. Es una interpretación muy personal. No hay forma de evaluarla. Tres, deteriora la verdad del texto. Le hace daño a la verdad del texto. Y cuatro, pone en duda la auténtica fiabilidad del texto. No lo hace confiable, lo pone en duda. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado con las personas que tratan de hacer alegorías cuando encuentran algo, ya sea en Salmos, ya sea en un libro de la Biblia, otro libro de la Biblia, y quieren decir, es que esto simboliza esto y esto simboliza lo otro. Cuidado con eso. Muy bien. También encontramos aquí lo que Pablo le decía a los de Corintios. Justamente la primera carta, Pablo estaba muy preocupado por la conducta tan errónea que estaba pasando en la iglesia, una iglesia que era creciente y que venían a ellos muchos gentiles. Entonces Pablo venía con un cierto nivel de preocupación. Entonces Pablo escribe con su fiel amigo Apolos, que le escribe una situación y dice, pero esto, hermanos, 1 Corintios 4:6, lo he presentado como ejemplo en mí, en Apolos, por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Aquí advierte muy claramente el apóstol Pablo de no pensar más allá, no leer entre líneas. Hay personas que quieren tomar la Biblia, a veces la toman como algo supersticioso. Ay, ¿qué me va a decir Dios hoy? Voy a orar. Es tomar la Biblia como algo supersticioso. La Biblia es práctica. La Biblia hace que tu vida se transforme. Cuando tú le das el tiempo que se debe dar, la intención de leerla con ese amor y con esa pasión y saborearla, como algunos aún declararon justamente que les sabía como la miel, amén, de lo dulce que es la palabra. También la Biblia te va a exhortar, la Biblia te va a consolar. Y también la Biblia te va a edificar. Entonces cuando tú la lees con ese gozo, con esa intención de descubrir lo que Dios, el mensaje de Dios que tiene para tu vida. Y cuando empiezas a descubrir, hay momentos, y yo sé que algunos testifican que le ha pasado eso, que está leyendo la Biblia y
Y viene el momento que te toca tanto el Espíritu Santo lo que estás leyendo, que hasta aún salen lágrimas de tus ojos, del gozo, de la alegría o la corrección que Dios te esté dando. Lo posible que pues Dios puede corregirte a través de la palabra del Señor, porque está escrito que la Biblia es para corregir también. Entonces es hermoso cuando tratamos de esa manera en la Biblia y no le agregamos palabras o pensamientos que no están ahí, Hay personas que ponen fechas, ponen números, hacen de ser numerología de la Biblia. Y también hoy en día tenemos ese gran misterio que hay hoy en día, gente estudiando sobre lo que es los números y la Biblia y el código bíblico y todo esto. Y para tratar de decir que más allá del mensaje que está escrito, que hay un mensaje secreto. Entonces cuando empiezan con eso de secreto y todo, hace la palabra de Dios como algo místico. Y de místico la palabra no tiene nada. Habla de misterios, pero la palabra es clara, es viva, es eficaz. El mismo libro ayuda a que lo interpretemos de esa manera. Es más, en la Torah se les advierte claramente al pueblo de Dios de no añadir. Lo mismo que dice en Apocalipsis, que le agregue o le quite al libro de Apocalipsis, entra en maldición y las plagas están escritas le van a caer. Entonces, Deuteronomio 4:2 dice, no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová, vuestro Dios, que yo os ordeno. ¡Qué belleza! De no añadir ni quitarle. Eso es lo que hace un buen intérprete de la palabra de Dios. Cuanto respecto a la interpretación literal, hay que tomar las palabras con un sentido usual, natural y sencillo. También hay que recordarnos que cada idioma tiene sus expresiones originales y se debe ser consciente de los hebraísmos. Esto vamos a tener una selección únicamente sobre este aspecto. Los hebraísmos, esto ayuda a determinar el verdadero sentido de las palabras y frases. Tenemos que recordarnos que todo idioma empieza a evolucionar por el cambio, por la cultura, por las cosas nuevas, la nueva generación y la gente como quiere interpretar las cosas. Un gran ejemplo de eso se da con nosotros los hispanos en Latinoamérica. Por mucho tiempo ciertas regiones quedamos ahí plasmados en ciertas regiones y no nos movíamos tanto. Hoy hay mucha movilización, especialmente el éxodo de Venezuela es un gran ejemplo. Venezolanos por todas partes hoy en día. ¿Y qué está pasando? Que pronto un peruano ya en vez de decir, oye amigo, dice, hey chamo. ¿Por qué? Porque empiezan a haber ya una relación entre palabras que vienen de otros lugares y empiezan esas palabras a volverse populares y la zona esa empieza a cambiar y a evolucionar. Entonces imagínense lo escrito de milenio y cómo eso ha cambiado hoy en día. Muchas cosas, muchos aspectos culturales han cambiado y para poder entender bien eso, tenemos que regresar a lo que es el aspecto cultural para entender lo que es la interpretación literal. ¿Qué veía Jeremías en su tiempo? Un tiempo difícil, un tiempo donde llevó a cautiverio al pueblo de Dios. ¿Por qué escribió Zacarías lo que escribió? Después del exilio, ¿qué pasó? Nehemías, cuando regresaron y encontraron el muro caído, tuvieron que reconstruirlo. Hay que compenetrar, hay que penetrar lo que el autor del libro vio y sintió y la cultura de su entonces para lograr tener un mejor entendimiento literal de la palabra del Señor. Muy bien. Génesis 6:12 dice, un ejemplo aquí hay algo muy interesante. Y miró Dios a la tierra, hablando de cuidado, de interpretación según la historia. He aquí estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Entonces la palabra camino y carne aquí son muy importantes en este texto. ¿Qué significa? Bueno, porque carne y camino, al volver a las costumbres, mirar, carne aquí simboliza justamente costumbres y modo de proceder. Se había corrompido los hombres y por eso toda carne.
obviamente que encontramos una excepción, Noé y su familia. Un otro ejemplo, un poquito se complica un poquito más, la cuestión de seguir a Cristo. Por ejemplo, Lucas 14, 25 al 26 dice, lo que cuesta seguir a Cristo. Grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, mujer e hijos, y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Entonces uno cuando dice, pero un momento, Jesús está hablando de amor y está diciendo que me aborrece. Al fin, ¿cuál de las cosas? Venga, les explicamos. En lo que es el hebraísmo, lo que habla de que si alguno viene a mí y no aborrece, la palabra ahí resulta que entre lo que es el pensamiento hebreo, obviamente esto fue escrito en griego, pero esto es un pensamiento hebreo que Jesús estaba exponiendo, significa de la prioridad. De la prioridad. Si tú no me amas, entonces, en comparación con los demás, entonces vienes a aborrecerme. Entonces Jesús tiene una prioridad. Y entonces Lucas 14, 27, Reina Valera, dice algo importante. Dice, el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Jesús hablando, aún antes de la que él fuera a la cruz, está hablando que todo discípulo tiene que cargar su cruz. Todo. Tú y yo tenemos que cargar nuestra cruz. Entonces, si alguno viene a mí y no sacrifica el amor, ahora fui a otra versión para que ustedes entendieran el cambio de versión y lo que tratan de hacer para que el lenguaje sea más con el mismo tipo de lenguaje que trató lo que habló Jesús. Entonces, si alguno viene a mí, que puedo decir estas palabras en arameo, es muy posible. Si alguno viene a mí y no sacrifica el amor a su padre y a su madre, y a su esposa y a sus hijos, sus hermanos, sus hermanas, aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Otra vez, la prioridad que demanda Dios, Jesucristo, que la amemos a Él primero. Entonces, aquí Nueva Versión Internacional hace un cambio para mostrarnos una traducción más amplia de lo que es. En vez de usar la palabra de aborrecer, usan la palabra sacrificar, que va más con el contexto de lo que es la historia y el pensamiento hebreo. Mateo 10:37, Reina Valera, de nuevo, regresamos a ella, y está aún lo mismo, pero de otra manera dicha, el que quiere a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que quiere a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Dios no quiere que hagamos ídolos, ni siquiera nuestros padres o nuestros hijos. Dios primero y lo demás vendrá por añadidura. Entonces, para poder de nuevo mirar algo por el estilo, tenemos que siempre ir a la concordancia, ir al contexto, y eso será para otras lecciones. Pero en particular, siempre, cuando usted lea la palabra de Dios, como enseñamos la semana pasada, permita que el Espíritu Santo lo inspire, permita interpretar literalmente, y que hay dos porciones, la llana, literal, y lo que es la parte figurativa, literal. Y así usted puede entender lo que el mensaje de Dios viene para ti. Te bendecimos en esta noche. Gracias por enviarnos sus peticiones. Vamos a fielmente orar por sus peticiones en los grupos de oración. Bendecimos a todos los que están viendo, de Argentina también. Hay gente que nos está viendo esta noche. Les mandamos un saludo a todos los que nos ven. Gracias por sintonizarnos. Les bendecimos. Envíenos sus comentarios, envíen aún a sus sugerencias. Estamos abiertos para servir. Que Dios les bendiga ricamente.